cumplido. Mucha luz hemos recibido, hemos clamado por tu espíritu, pero al mirar los campos blancos aún queda tanto por hacer. Un pueblo santo has pedido, de tu justicia revestido, y hoy humillados te pedimos. Danos, Señor, lo que nos falta. Señor, transfórmame, quebranta mi corazón. Dame tu Espíritu Santo, escucha mi oración. Señor, transfórmanos, toma nuestro corazón. Danos tu Espíritu Santo, pedimos en oración. Transforma nuestro entendimiento para anunciar el Evangelio, que en todos los grupos pequeños y en todos nuestros corazones se sienta el fuego de tu amor, el mensaje de tu venida alcanza al mundo que agoniza. La iglesia junta en armonía, súplica unida en oración. Señor, transfórmame, quebranta mi corazón. Dame tu Espíritu Santo y lléname de tu amor. Señor, transfórmanos, toma nuestro corazón. Danos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor. Señor, transfórmame, quebranta mi corazón. Dame tu Espíritu Santo, escucha mi oración. Señor, transfórmanos, toma nuestro corazón. Danos tu Espíritu Santo, pedimos en oración. Transforma tu pueblo, Señor. Quema un fuego intenso en mi corazón, arde un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, tu herencia que en el tiempo perduró, hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada, y esas verdades no callaré, con mi vida voy a
yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró. Hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada. Y esas verdades no callaré, con mi vida voy a anunciar. Creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Yo creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo que es por la fe que soy justificado. Creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella el himno 163. Cristo viene, esto es cierto. Cristo viene, esto es cierto, porque lo han dejado escrito.
siempre fiel a su promesa, por lo suyo ya regresa. Vele ya, ved al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste. Si vendrá, oh si vendrá, el que en Gólgota muriendo dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes imponente. Vele ya, ved al Señor, vele ya venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh si vendrá, las espinas de despecho rayos rojos se han hecho y la caña se ha vuelto regio centro de su imperio. Vele ya, ved al Señor, vengan ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh si vendrá, ay de aquel que no haya oído a Jesús ni recibido ropa santa regalada para bodas adornada. Vele ya, ved al Señor, es el día del esposo, es el día más dichoso. Si vendrá, oh si vendrá, es el día más dichoso cuando veamos a Cristo venir en gloria, mis hermanos. Una curación celestial. Tras haber escuchado un seminario de salud en su escuela, una maestra se acercó a la pareja de adventistas que acababan de impartir la charla. Mi suegra sufre un grave problema de espalda, les dijo. ¿Me pueden recomendar algún tratamiento para ella? La maestra, llamada Aisha, invitó a la pareja a la casa de su suegra. Sandeep y Ramya acababan de terminar sus estudios de medicina y acababan de impartir en aquella escuela su primer seminario de salud. Esperaban dar seminarios de salud y promover remedios naturales basados en la Biblia y en los escritos de Ellen G. de White por toda la India. Los esposos encontraron a la anciana en la cama. Habían gastado mucho dinero en tratamientos, pero ninguno había dado resultado. Vivía sola, pero no podía levantarse y mucho menos caminar. Su nuera había vivido con ella durante un tiempo, pero cansada de cuidarla terminó mudándose. Sandeep hojeó la pila de documentos médicos de la suegra de Aisha, mientras Ramya examinaba las medicinas. Se miraron el uno al otro sin saber qué hacer. Acababan de terminar sus estudios y nunca habían probado remedios naturales en un caso tan grave. Decidieron orar. «Probemos algo», le dijo Sandeep a la suegra de Aisha. ¿Aceptaría dejar de tomar todos estos medicamentos durante 5 días? Shubhangi aceptó la propuesta y comenzaron los tratamientos. Ramya le dio hidroterapia y masajes todas las mañanas y todas las tardes. Y en lugar de las comidas, le preparó jugos de verduras, frutas y hortalizas crudas. Al tercer día, Shubhangi se levantó y caminó por primera vez en meses. Al ver lo que había podido hacer, se echó a llorar
Mi hijo y mi nuera me abandonaron a mi suerte, dijo. Ya no me quieren porque estoy enferma. Oré a Dios y Él los traerá de vuelta, le dijo Sandeep. Shubhangi no era cristiana. Su casa estaba ubicada en un vecindario en el que no se admitían cristianos. De hecho, si los vecinos se daban cuenta de que había alguien con una Biblia, crearían problemas. Sandeep oró y le dio a Shubhangi una Biblia en su idioma natal. Lee una página de la Biblia todos los días y ora a Jesús, le dijo. Tu fe traerá a tu hijo, a tu nuera y a tu nieto de vuelta a tu casa. Después de 5 días de tratamiento, la suegra de Aisha ya no tuvo más dolor. De hecho, se sentía completamente bien. 10 días después llamó a Sandeep. Amigo, me dijiste que leyera la Biblia todos los días y que orara, y que así mi hijo volvería, dijo. Pero han pasado 10 días y no ha sucedido nada. Sandeep se enteró de que la anciana había estado leyendo 3 páginas al día. Una página en la mañana, otra en la tarde y una más en la noche, como si estuviera siguiendo una receta médica. Esperaba así poder acelerar la respuesta de Dios a sus oraciones. Siga orando y Dios hará un milagro, le dijo Sandeep. 3 días después, Aisha le envió un mensaje de texto a Sandeep en el que le decía: estoy viviendo nuevamente en casa de mi suegra. La familia estaba junta nuevamente. Hoy, la suegra de Aisha lee la Biblia de forma habitual y les envía a Sandeep y Ramya versículos que le gustan. Además, practica constantemente la oración. Sandeep y Ramya están sumamente contentos. Fue un buen comienzo para nosotros, dice Ramya. Ella fue nuestra primera paciente, añade Sandeep. Como médicos principiantes no sabían cómo lidiar con la situación, pero Dios los guió en todo momento. En palabras de ellos mismos, realmente es un milagro. Citando la página 377 del libro El Evangelismo de Elena G. White, agregan: cuando los médicos misioneros trabajan en el cuerpo, Dios trabaja en el corazón. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a donde viven Sandeep y Ramya con Ayush, su hijo de 7 años. Gracias por sus generosas ofrendas. Un feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos que se están conectando a través de nuestro canal de la Asociación Venezolana Centro Oriental. Es un grato placer dar la bienvenida a lo que será nuestro culto de adoración en este día. Y queremos extenderles desde la Asociación Venezolana Centro Oriental un abrazo virtual para toda nuestra hermandad, todos los que se están conectando en este momento allí en nuestro canal. Y recuerde de darle a la campanita para que así cada vez que tengamos programación la solicitud llegue de nuestra transmisión. Y es especial poder saludarles a todos y darles una bienvenida especial a cada uno de ustedes. También queremos invitar para que ustedes hoy puedan disfrutar de la programación que estará encargada de cada uno de los pastores de nuestro territorio. Cada pastor ha tomado el tiempo para dedicarlo en este culto de adoración y así todos juntos poder participar de lo que será nuestro culto de este día. Y esperamos que por la gracia del Señor, entonces todos podamos ser llenos de su amor. Además de eso, queremos también pedirles que puedan preparar su espíritu para lo que será nuestro repaso de lección. Bienvenido, que Dios les bendiga. Un feliz sábado para todos. Estamos contentos de compartir con ustedes esta lección de escuela sabática titulada Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Nos acompañan el pastor Alfran Terán, el pastor Ali García y mi persona, el pastor Juan Mariño. Quisiéramos invitarte a orar antes de iniciar la lección. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir esta lección de escuela sabática. Por favor, Señor, queremos que usted se quede con nosotros. Lo invitamos a estar en este lugar con nosotros. A invitar a su Espíritu Santo, Señor, nos acompañe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Cosmovisión. ¿Qué es para usted cosmovisión?
¿Qué significa la palabra cosmovisión? Cosmovisión. Interesante. Déjeme responder esta pregunta, querida familia. Mis pastores, estuve investigando, estuve allí buscando porque me llamó mucho la atención. Cosmovisión, ¿qué es cosmovisión? Entonces le voy a leer un poco de lo que investigué aquí y dice lo siguiente: una cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad, cultura se forma en una época determinada. ¿Ok? Es la manera de ver y de interpretar al mundo, querida familia. Es decir, pastor Ali, que la cosmovisión es la forma en que cada individuo puede ver la realidad que está viviendo. Exacto. Es decir, nosotros estamos aquí en una realidad, somos tres, sin embargo, usted la puede ver de una manera, el pastor de una manera, y yo la puedo ver de otra. Es interesante lo que es la cosmovisión. Me llamó la atención lo que dice el folleto de Escuela Sabática. Dice: es la manera como los seres humanos miramos a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y de entender lo que nos rodea. Así que ya con este concepto pasamos a una pregunta muy interesante, pastores, que es, ¿tenemos ejemplos prácticos del impacto de la cosmovisión en el mundo? Sí, también podemos ver acá, mi pastor, vemos que en otros tiempos se pensaba de que la Tierra era redonda, ¿ves? Y que estaba en el centro del universo. Vea lo siguiente, en el centro del universo, y los demás planetas giraban alrededor de ella. Y también se pensaba de que la Tierra era plana y que flotaba en el agua como un tronco. ¿Qué les parece? Esa forma de ellos pensar en aquel tiempo. ¿Y cómo ha afectado esa cosmovisión al mundo? ¿Cómo la afectó en su tiempo, verdad? Hay algo que me llamó mucho la atención, que nos habla la lección, es acerca de el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Hablando acerca de los nazis, nos habla de que la cosmovisión que tenían los nazis del mundo que los rodeaba. Por ejemplo, para los nazis, los judíos eran simplemente sangre y tierra, como ellos mismos lo llamaban, sangre y tierra, es decir, no tenían ningún valor. Ellos eran la raza aria, la raza importante, la que debía sobrevivir, la que se debía preservar, mientras que los demás, específicamente los judíos, debían ser exterminados. Miren cómo una cosmovisión puede impactar a una nación y al mundo, incluso, pastor. Así que podemos decir que las verdades de un tiempo eran relativas. Muchas personas murieron en esa verdad. Sí. Hoy por hoy ya sabemos que el mundo, que la Tierra gira alrededor de sí misma, que gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y eso es nuestra realidad hoy. Hoy esa es la verdad. Es decir, hay verdades relativas como hay verdades que pueden ser absolutas. Dentro de este contexto, nuestros orígenes, ¿cómo veían, cómo era la cosmovisión general que se manejaba? La cosmovisión general. Mira lo siguiente, mi pastor. Un hombre llamado Charles Darwin, ¿verdad? Él pensaba de que, aún se sigue instruyendo a los niños en los liceos, en la educación, todavía existe, que somos descendencia de los monos. ¿Ok? Entonces él pensaba de que, y él decía que no éramos descendientes de los monos, sino que éramos monos, o sea, éramos animales. Y aún todavía se mantiene esa teoría de que nosotros somos animales. Ahora bien, hace 13.800 años, millones de años, también se habla del Big Bang. No sé si han escuchado sobre esto, de una gran explosión donde fragmentos se fueron uniendo y allí sale la raza humana. Imagínese usted lo que se llega a pensar y aún se mantiene esa teoría. Es interesante lo abarcante de una cosmovisión. Puede ser que estemos equivocados, que estén equivocados en el pasado, ¿no? Pero lo abarcante de la cosmovisión es que cómo afecta, aún hoy, lo hablaba el pastor Ali, aún hoy se sigue enseñando y se sigue practicando. Sí. En la parte educativa del mundo. Pero hay algo que es interesante y es lo que vamos a introducir en este momento. En este momento vamos a introducir, hemos hablado de la cosmovisión humana, hombres, científicos, etc. Pero vamos a introducir lo que es la cosmovisión bíblica. Y miren lo que nos dice acerca de nuestros orígenes la cosmovisión bíblica. Génesis capítulo número 1, versículo número 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta cosmovisión es diferente, nos habla de un Dios creador,
un Dios del cual salimos, que nos hizo. Eso creo que nos da un poco de identidad, ¿cierto, pastor? Correcto, es correcto. Nos da identidad, nos da a entender que de dónde venimos y nos da a entender hacia dónde vamos. Es que la cosmovisión bíblica tiene otro enfoque, un enfoque diferente. O sea, no es que fuiste creado de la nada, apareciste por el azar, no, tienes un origen, hay una identidad, tienes un creador. Podemos decir que la cosmovisión bíblica le da sentido a la existencia del ser humano. Es correcto, así es. Y hablando sobre la cosmovisión bíblica, solamente se limita a mostrarnos o creer en un Dios creador, nada solamente. Bueno, pastor, es interesante ver que la cosmovisión bíblica no nos deja, nos crearon y ya. No, la cosmovisión bíblica va más allá. Quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo número 1. Allí vamos a presentar lo que es parte de la cosmovisión bíblica. Juan, capítulo número 1, versículo número 1, hablando de ese momento, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese Juan 1 y 2 dice: desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Nos habla de ese Dios creador, pero hay un versículo que usted, mi amigo y mi hermano, lo sabe, y si no lo sabe, para mí ha sido uno de los mejores y en los que más nos aferramos. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cosmovisión bíblica nos muestra un Dios creador, nos muestra también a ese mismo Dios redentor, porque lamentablemente esta raza humana cayó en pecado y necesitábamos ser rescatados, y eso nos muestra la cosmovisión bíblica a través de estos versículos. ¿Qué más nos pueden decir estos versículos? Claro, es que vemos allí un Dios creador, un Dios redentor, pero también vemos un Dios que no simplemente nos creó, sino que se preocupa por cada uno de nosotros. Amén. Y Él hizo una hermosa promesa, que Él pronto vendrá por su pueblo. Pronto vendrá por su pueblo. Sí, eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice: vendrá con las nubes y todo ojo le verá. En otras palabras, la cosmovisión bíblica cobra relevancia. ¿Por qué? Por el hecho de que no solamente es un Dios que nos creó, que nos da origen, que nos da identidad, sino que es un Dios que es redentor, nos redime. O sea, tiene relación con nuestros pecados para perdonarlos, darnos una nueva oportunidad, transformar nuestras vidas. Y además de eso, es un Dios que se hizo hombre, pero que va a venir por segunda vez, que nos va a restaurar completamente, no solamente a nosotros, sino a la creación. Es interesante, quisiera yo poder hacer una ilustración breve y corta. Imaginemos una persona que crea en esta teoría o esta cosmovisión humana, que es la de la evolución. Chévere, está bien, se respeta, es verdad, pero imagínese a alguien cansado, oprimido, que ha perdido su vida sentido. Esta cosmovisión bíblica le vuelve a dar sentido a su vida. Esta cosmovisión bíblica, ver un Dios que se preocupa por ella, que hace lo posible para rescatarle y levantarle, y no solamente eso, sino que espera volverse a encontrar con ella. Eso le da sentido a la vida, le da deseo de existencia, mientras vemos que muchas personas mueren en la desilusión del dolor que produce esta vida y esta tierra. En la cosmovisión bíblica el ser humano puede encontrar esperanza y ánimo para seguir adelante, pastores. Amén. Es espectacular. La cosmovisión bíblica te da valor, te restaura, te da el deseo de vivir, de tener un propósito de vida. Amén. Pero además de esto, mis amados pastores y queridos oyentes y quien nos está viendo, ¿qué más nos puede aportar la cosmovisión bíblica? Es interesante que esto que nos puede aportar la cosmovisión bíblica, la lección viene tratando como el código moral, un código moral. Esto tiene una trascendencia y una importancia que vamos a resaltar en esta mañana, mis hermanos. ¿Por qué? Quiero que vayamos a ver el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. Libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículos 13 y 14.
Dice la palabra del Señor, después que Salomón vivió y experimentó cantidad de cosas en su vida, él termina escribiendo esto. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Fíjense, ahí aparece el código moral. Sí. Pero sigue adelante, y esto es importante para nosotros. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Este código moral nos enseña que somos responsables por nuestras acciones. Exactamente. Y es muy interesante lo que está diciendo, pastor, porque quisiera ilustrarlo de esta manera. Un joven a los 18 años decide casarse. Se casa con una mujer adinerada y él tiene un plan. El plan es que él se va a quedar con todo el dinero. Él va, una vez casado, le va a quitar la vida a la esposa para quedarse con todo. Nadie lo sabe, él tiene su plan, avanza hacia adelante y pasado 12, 13 años en la cárcel, sale en libertad a disfrutar de su fortuna. En las leyes norteamericanas, en el código de ley norteamericano, no hay algo que pueda decirlo, debes quedarte encarcelado, no hay nada. O sea, él simplemente va a salir libre. ¿Qué diferencia hay entre estas leyes gubernamentales y la ley de Dios, que es la ley moral? Y doy la respuesta antes de que el pastor intervenga, es el hecho de las motivaciones del corazón. Allí va Dios, que las leyes gubernamentales o leyes del gobierno no aplican tanto al hecho de que hay una motivación dentro de cada acción. Exacto. Y que eres responsable por ese hecho, por esa motivación que hay en el corazón. Pastor. Sí. Este código moral nos enseña, como lo dice Eclesiastés, porque ahí lo enlazamos, ¿verdad?, de que somos responsables por nuestra vida. En este momento en el que estamos viviendo, el ser humano dice: yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo no tengo que darle respuestas a nadie. Pero el código moral nos enseña, familia, que usted y yo somos responsables de nuestras acciones, y que esas acciones, si bien tendrán una consecuencia, Dios pesa el motivo por el cual usted y yo estamos tomando esa acción. Eso es lo que no ven los códigos humanos. El código moral de Dios ve la motivación y nos hace temerle, mi hermano, y no con el temor de ¡ay, tengo susto! No, con el temor reverente, con ese temor de cuidar nuestras palabras para no herir, con el temor de evitar hacerle daño a nuestro semejante, porque el código que Dios da en la cosmovisión bíblica es para también proteger la integridad de nuestros cercanos, de nuestros seres queridos. Así que, mi pastor, disculpa, quiere decir que tenemos un duro trabajo, porque ahorita la mayoría de las personas piensan: nací, viví y morí y ya. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tratarle de que hay un código moral, de que la cosmovisión bíblica nos da esperanza y la cosmovisión bíblica nos habla de ese creador. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos un duro trabajo que nosotros debemos avanzar para llevarle esa ley a aquellas personas que necesitan conocer de la ley de Dios. Así es. Y allí tenemos un texto bíblico, Pastor Ali, quisiera que usted lo pudiese leer, ¿verdad? Es el Apocalipsis 14, 6 y 7. Allí nos amplía un poquito más acerca de este código moral y su importancia para nosotros. Ok, mira lo que nos dice acá Apocalipsis, mi pastor. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. He aquí, mi pastor, nosotros somos responsables de nuestras acciones aquí en la tierra. O sea, viene un juicio, y a través de la cosmovisión bíblica podemos ver de que nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo hoy. Y eso es importante. Muchas personas lo ven, pastor, como una restricción, pero estamos salvaguardando también, servimos en esta tierra para el código, la cosmovisión bíblica nos ayuda a salvaguardar
la vida, los intereses también de nuestros semejantes, porque nuestra naturaleza egoísta nos hace yo lo que a mí me toca, mis derechos, pero tenemos deberes y la ley moral, este código moral nos lo muestra. Claro, y que tenemos deberes y derechos, pero que toda causa tiene su efecto. Es decir, Dios traerá toda obra a juicio. Y es interesante porque si lo vemos desde el punto de vista que Dios es amor, Dios es un creador. Dios es amor. Bueno, Dios es un redentor. Él nos da la oportunidad de ir a Él con un espíritu de arrepentimiento, confesar lo que está mal hecho, lo que está incorrecto, ¿verdad? Y Él hace la promesa de que va a venir por segunda vez a restaurarnos completamente. Amén. Pero que Él ha dejado un código moral a través del cual nosotros nos podemos y debemos guiarnos si queremos que nos vaya bien en la vida. Y que este código moral viene, lo más interesante, es que viene de sus manos. Amén. De hecho, los mandamientos de Dios fueron escritos con el dedo de Dios, dice su palabra. Así que es tan importante que echa por tierra cualquier mandato gubernamental, ¿verdad?, de seres humanos, ya está escrito, y no es una ley que se escribió hace 3 días y que va a cambiar, no, es inmutable, no cambia a través del tiempo. Por eso, pastor, si en este momento que estamos dando ya prácticamente conclusión a lo que es la cosmovisión bíblica a través de los ojos de Jehová, nosotros podríamos concluir la cosmovisión bíblica es eterna, permanece a través del tiempo. La cosmovisión bíblica le da sentido, identidad y existencia al ser humano. La cosmovisión bíblica les da valor al ser humano, porque muestra un Dios que vino incluso para poder restaurarlo. Y la cosmovisión bíblica nos habla de un código moral para que podamos vivir en esta tierra entre hermanos, entre amigos, entre seres humanos de la mejor manera. Es interesante, de verdad, me ha gustado mucho esta lección, porque podemos ver a través de los ojos de Jehová. Amén. Damos la gloria a Dios por esta lección maravillosa. Quisiéramos invitarte como amigo, como hermano, como hermana, a profundizar en esta cosmovisión bíblica. Es maravillosa, es grandiosa. Ese Dios creador, ese Dios redentor, ese Dios restaurador, ese Dios que tiene un código moral para ti y para mí. Ese Dios se hizo carne, se hizo humano, murió en una cruz por ti y por mí. Fue capaz de sacrificarte por ti, de sacrificarse por ti. Él entiende tu tristeza. Él entiende tus dolores, tus alegrías. Él está contigo en tu fracaso, en tus triunfos. Él está dispuesto a restaurar tu vida y está dispuesto a darte más sabiduría para que esta cosmovisión bíblica se haga una realidad total en tu vida y en tu familia. Amén. 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 Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo a través de este medio. Así que vamos a despedir con una oración, mi pastor, y así usted nos despide allí. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias por el privilegio, Señor, que nos das de hacer este repaso de la lección. Bendice a cada uno de los pastores aquí presentes, bendice a cada familia que en esta hora nos está viendo, que nos está escuchando, Señor. Así que, Padre, usted nos pueda seguir dando el entendimiento y la sabiduría necesaria para seguir avanzando y asimilando, Señor, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Amén. Así que, Padre, quedamos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiéramos invitarte a que nos sigas acompañando en el resto de la programación. ¡Feliz sábado! Hola, te habla el pastor Rubén Castillo del distrito de Guatire 2 de la Asociación Venezolana Centro Oriental. Fue un 12 de marzo en que nos dieron el permiso o la autorización para salir de Venezuela, del país venezolano, a territorios colombianos, con el único propósito de ir y predicar una semana de campaña, alcanzar las metas que es predicar el evangelio a toda criatura que escuche del Señor, y luego retornar en esa misma semana a nuestro territorio. Pero aconteció que cuando estábamos en fronteras de Colombia, ocurrió el decreto de pandemia a nivel mundial. Por ende, Venezuela decreta entonces cuarentena, cierran frontera en territorios venezolanos, territorios colombianos, y este servidor se queda en medio de fronteras sin poder avanzar. Suplicando al Señor que me ayudara, se hizo de manifiesto.
apareció una lancha, canoa, donde algunas personas podían cruzar al otro lado, por lugares llamados trochas. Así que este servidor deseaba con ímpetu lograr pues llegar al lugar donde el Señor le había enviado. Me subí a esa canoa, llegamos al otro lugar, pero nos encontramos con el ejército colombiano, que su orden era rotunda: regresar nuevamente a nuestro territorio. Orando en silencio al Señor, el Señor allí se manifestó. Y una señora de nacionalidad colombiana se identifica y dice: yo soy colombiana, yo necesito entrar a mi territorio, yo andaba a ir a comprar unos medicamentos. Y la gente, cuando lo observan, los militares le dicen: bueno, puede pasar. Y ella, al pasar, le dice al militar: pero es que yo no ando sola, yo ando con el joven, con el flaco. Y cuando entonces ella dice eso, yo escuché esa voz, miré, y el policía le dice: puede avanzar también. Así que la dama, sin perder tiempo, entonces me dice: flaco, ven. Aproveché la oportunidad y avancé, agradecido al Señor, agradecida a esa señora. Nos fuimos juntos, cruzamos la vía, pasamos el campo por donde íbamos, entre montes, y logramos llegar al centro del pueblo llamado Bichada, en Puerto Carreño. Allí nos despedimos, mi amiga, con esperanza de poder volver a ver en el tiempo que íbamos a estar allí predicando. Por no saber dónde estaba la iglesia adventista, decidí entonces llamar a alguien que me pudiera guiar. Entonces paré un taxi. El hombre me dice que conoce solamente una iglesia donde él pudo pasar un día, llevar un cliente, y le pedí que me llevara a esa iglesia. Todas las iglesias adventistas pueden estar en cualquier lugar, así que él me llevó a ese lugar. Pero doy gloria a Dios, porque en el lugar donde me llevó era la iglesia donde me esperaban para predicar. Pude tener mi tema en esa mañana, pude lograrlo, ¿sí? En la tarde pude tener una reunión con todos los hermanos, pudimos hacer grandes cosas maravillosas. Pero al día siguiente había una orden de cerrar todos los templos. Entonces se iba a quedar en un stand-by lo que era la campaña. Decidimos entonces tener ese tema, contarle a los hermanos, a los amigos, a las visitas, que ya no podíamos seguir en las reuniones porque no podíamos estar reunidos en el templo. Pero en el tema que se trató esa noche, para despedirnos, ese tema iba conjunto con un llamado a entregar la vida a Cristo Jesús. Fueron 18 personas que decidieron esa misma noche entregar a Cristo su vida. No sé en mi familia si era el propósito de solo 18 personas, pero solo sé que allí, en ese instante, cuando el gobierno decretó cerrar los templos, Dios permitió que 18 personas escucharan su nombre y aceptaran a Cristo Jesús en su corazón. Luego de allí 3 meses quedé encerrado en una habitación, en una casa. 3 meses por ser una persona venezolana en un territorio extranjero, no tener los documentos adecuados para poder avanzar, para salir, caminar en los tiempos que dieran permiso. Una vez a la semana le permitían a mi compañero salir, comprar alimentos, retornar a la casa donde estábamos y encerrarnos. 3 meses fueron eso. Un día decidimos avanzar y pedimos un permiso para salir. Por la parte de extranjería no se podía salir. Por la parte de aeropuerto, que era la única manera de salir, tampoco estaba cerrado. La única manera era avanzar por las montañas, por los montes, por los lugares donde estaba la guerrilla. Cuando íbamos a salir, alguien nos llama y nos dice: no salgan, no avancen, porque la guerrilla ha colocado un autobomba en la vía, un camión. Así que nos quedamos. Pero a la noche escuchamos la noticia en una emisora televisiva que dice Caracol, y allí estaba la noticia de que en la ciudad, vía Bichada, había explotado una autobomba y varios policías habían muerto en eso. Dios nos libró una vez más. Íbamos a pasar por ese mismo lugar. Pero pasando el tiempo, entonces una vez más lo intentamos. Y esta vez sí, decidido en el nombre del Señor, fuimos, llegamos, nos montamos en una motocicleta
Y nos fuimos por todas las montañas, por trochas, por territorios desconocidos. Pero doy gloria a Dios porque así esa travesía, aunque veíamos el sol cuando avanzábamos en la mañana y se ocultaba en la noche y aún la oscuridad llegaba sobre nuestras vidas y avanzábamos así, pudimos llegar al destino que era llegar hasta Cúcuta. Y ya en Cúcuta estábamos en un territorio ya casi seguro de que podíamos avanzar, que podíamos cruzar. Y cruzamos gracias a la intervención de algunos contactos de nuestros hermanos y pastores que pudieron ayudarnos. Llegamos allí y Extranjería me pudo habilitar un espacio para entrar con aquellas personas que salían de Colombia y que iban a pasar a Venezuela por un corredor humanitario. Ya estábamos allí entonces en San Antonio del Táchira. Allí estuvimos encerrados también por 4 días mientras nos ubicaban un lugar para estar durante el periodo de una cuarentena, 30 días máximo. Después de hacer las pruebas de cómo estábamos en los exámenes y salir negativos para COVID-19, entonces pudimos entonces recibir pues las atenciones adecuadas y estar en un lugar por un lapso de tiempo determinado y así poder avanzar. Saben, en el tiempo que estuve allí en ese lugar llamado La Fría, conocí a muchas personas. Algunos venían destruidos, derribados, porque perdieron todo donde estaban. Retornaban a su país, pero sin nada. Caminaron por territorios, caminaron pasando de un país a otro. Increíble para mí eso. Tuve que escucharlo para creerlo. Entre ellos habían jóvenes con vicios, mujeres pues que eran entregados a una vida diferente a de una mujer común. Y yo pude tener la oportunidad de compartir con ellos la palabra santa. En la habitación donde estaba, la llamaban la habitación número 5. Era el lugar donde jóvenes y señoras, señoritas, se reunían a las 9 de la mañana para escuchar un culto, para escuchar la predicación, para estudiar la Biblia con este servidor. Y estuve contento mientras estábamos allí, pidiéndole a Dios pues que nos librara del riesgo de ser contagiados con tan mal enfermedad. Porque todos estábamos unidos, reunidos, no había ninguna seguridad de espacio y allí estábamos a la intemperie, pero Dios siempre cuidó a su siervo. Por 30 días estando allí en ese lugar, un día nos dan la noticia de que podemos seguir a nuestro territorio y pude entonces llegar acá al estado Miranda, donde pudimos entonces compartir con otras personas. En La Fría una criatura decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Los demás todavía estamos en contacto, recibiendo y dándole palabras de vida. Acá en Miranda ya durante 20 días en un hotel, allí también pude compartir con personas. Y la cosa diferente porque éramos menos personas, pero ahí estaban jóvenes ahora, jóvenes deseosos también de estudiar la palabra de Dios, jóvenes que también venían de un mundo diferente, pero ahí estábamos. Y doy gracias a Dios porque en medio de esta tristeza que a veces pasaba en mí, nostalgia por no saber de mi familia, por no saber qué pasaría con nosotros, Dios entonces me daba aliento y me decía: yo estoy contigo. Estando en mi casa, ya pude Dios darme la oportunidad de estar junto a mi familia, todos unidos. Qué triste, ¿sabe? Pude sentir la tristeza dentro de mi casa cuando no la sentía en esos lugares extraños. Porque fue aquí en mi casa donde amigos, compañeros pudieron darme la espalda. Porque alguien dijo a otra persona: estás loco. ¿Cómo vas a estar unido con Rubén? Esa gente está enferma. Nos llamaban contagiados, enfermos. ¿Sí? Compañeros de trabajo, un compañero dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás así? Si esa gente viene de otros lugares, no puedes andar con ellos.
¿Saben? Sentir que la gente fácilmente te da la espalda, pero Cristo Jesús nunca te lo da. Y hoy gracias al Señor por esa experiencia vivida, porque ahora me aferro a mi Cristo Jesús y veo que cuando el mundo ve a una persona como si fuera el leproso, Dios ve al leproso como una persona que puede ser sanada y salvada. Y si tú le dices al Señor, Señor, si tú crees, si tú quieres, puedes sanarme, Dios le dirá, Jesús te dirá, si quiero, sé sanado. Y aquí estamos, dándole gloria a Dios y las gracias al Señor, porque aún en las circunstancias difíciles, Él se manifestó. Y la familia Castillo Roa, ministerial de este distrito, honra su santo nombre. Y hoy doy gloria a Dios por eso, ¿saben? Porque el Señor nunca nos abandonó. No te rindas. Jesús es tu victoria. Si estás a punto la carrera dejar por problemas que no puedes resolver, fuerzas no hay para continuar, ya cansado estás de tanto fracasar, la esperanza se ha acabado y tus sueños rotos están. No te rindas porque aún puedes lograr. Camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad. Camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna. Camino hay, acéptalo. Unos se rinden, otros logran llegar, otros caen, mas lo vuelven a intentar. Tú no desistas, debes de continuar. Tus esfuerzos al fin recompensas tendrán. La esperanza no ha acabado, pues Jesús te guiará. No desistas, pues victoria te dará. Camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad. Camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna. Camino hay, acéptalo. Camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad. Camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna. Camino hay, acéptalo. Camino hay. Feliz sábado, mis hermanos. El día de hoy, en medio de este programa maravilloso que se está llevando a cabo, tenemos algunos anuncios muy importantes de parte del Señor para ti. Así que quiero recordarte que esta semana estamos iniciando la segunda semana de campaña de Radio Mundial Adventista.
Queremos animarte, si todavía no lo has hecho, a que te unas a esta campaña y envíes a tus amigos y familiares no adventistas los audios, los videos, los mensajes de amonestación, de esperanza, para que estos amigos que todavía no conocen del Señor puedan llegar a los pies de Jesús y alcanzar la salvación como tú y yo estamos haciendo. Así que recuerda, todos los días durante esta semana, es la segunda semana, no pierdas la oportunidad de participar en esta campaña de Radio Mundial Adventista. También vamos a estrenar un documental de nuestro campo. El documental lleva por título Abecor, una historia de fe. Allí algunos de nuestros hermanos han participado. No quiero adelantarte mucho para que estés allí presente, pero vamos a conocer un poco de la historia de nuestra asociación. En tercer lugar, queremos anunciar que para el sábado 31, vamos a tener una capacitación con los líderes del campo a través de Zoom. Así que el sábado 31, si tú eres líder de nuestro campo, en nuestra iglesia, ¿verdad?, debes estar preparado para conectarte a esta capacitación que tendremos ese día. Para el 8 de noviembre, escucha bien, 8 de noviembre, vamos a tener un programa muy especial para toda la familia. Todos vamos a estar involucrados. Y el programa se llama Moverse para Vivir. Ya hemos participado en este programa, algunos hemos participado en caminatas, hemos hecho algunas actividades al aire libre. Este año vamos a tener una actividad distinta, vamos a tener una actividad especial, pero queremos que tú participes de ese programa, que tu familia participe, que no se quede ninguno sin apoyar esta actividad, que además es muy beneficiosa también para ti. Y por último, queremos invitar a todos a que participemos de la Semana de Gratitud. Este año ha sido un año complicado, pero sin lugar a dudas podemos decir el día de hoy, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Si nos damos cuenta, algunos de nosotros quizás hemos sufrido alguna enfermedad, hemos sufrido algún problema, pero de todas esas cosas el Señor nos ha resguardado, el Señor nos ha rescatado. Y como dice la Escritura, los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Este año, si tú revisas bien tu vida, si tú revisas bien lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el Señor te ha resguardado, te ha cuidado, y tenemos muchas razones para agradecer al Señor. Así que no dejes de participar de la Semana de Gratitud. Prepara tu ofrenda, prepárate para que esa semana el Señor sea alabado a través de nuestras donaciones, a través de nuestra adoración. Que el Señor te bendiga. ¿Sabes cómo inició tu iglesia? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Conoces la historia de tu distrito o de la asociación? Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. No debemos temer al futuro a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Si deseas conocer la historia de nuestra iglesia, de nuestros distritos, entonces no te puedes perder Abecor, una historia de fe, la primera serie documental de nuestro campo, donde conoceremos a nuestros pueblos y ciudades. Nuestros templos e iglesias. Nuestros pioneros, nuestros líderes en la actualidad.
día tan especial nos hemos reunido para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, el verso 22 dice: el que no ame al Señor Jesús sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Con estas palabras, mi querido hermano, quiero invitarte a ver el video Probad y Ved de este hermoso sábado para honra y gloria de Jesús. Que Dios te bendiga. Probad y ved. Historia de hoy. Nada es definitivo. Yo tenía 17 años cuando ingresé a la universidad. Los temas relacionados con las matemáticas y ciencia me atraían mucho. Por esa razón decidí estudiar Ingeniería en Sistemas de Información. Además, también me interesaba mucho la filosofía. Las políticas de gobierno que producían hambre, miseria, miedo en el mundo, en las personas, impulsaron mi inclinación hacia el ateísmo. A los 25 años, ya graduado y trabajando como ingeniero en sistemas, yo era completamente ateo. Ahí fue que conocí a Marcelo, un adventista del séptimo día, con quien me hice muy amigo porque podía conversar con él de mis temas preferidos. Realmente, Dios podría decirse fácilmente que es el invento de la mente del ser humano como un sistema de defensa para enfrentar crisis de sufrimiento, donde hay tanta angustia que el ser humano no sabe cómo ayudarse o cómo recibir ayuda. Entonces decidió crear un Dios para decir que de alguna forma puede tolerar ese sufrimiento. Pero Dios no existe. Realmente Él no nos creó a nosotros. Nosotros somos productos de la evolución. Mira, ¿te gustan las computadoras? Suponte que encuentras una computadora en la Luna, en Marte. Lo primero que vas a pensar es en un diseñador, en un fabricante. No vas a pensar que esa máquina apareció allí producto de una evolución. El ser humano es mucho más complejo que una máquina. Tiene un software que es su ADN, tiene un hardware que son los órganos, los tejidos, los sistemas de nuestro cuerpo, el mundo interminable de la célula. La probabilidad de que el hombre sea producto de la evolución es 0. Después de aquella conversación, yo quería verificar si lo que Marcelo decía era cierto, y me dispuse a leer la Biblia en mi computadora. Me pasaba horas leyendo los libros de Daniel y Apocalipsis, pero tenía cierta dificultad en entender lo que significaban aquellos textos proféticos. Esas dudas me llevaron nuevamente a la casa de mi amigo para conversar sobre estas cosas. Solo Dios va a instalar justicia en este mundo. Solo el reino de Dios traerá paz a la humanidad. Empecé a asistir a la iglesia con mi amigo y continué estudiando la Biblia con él. Que pases bien. Chao. Nos vemos el sábado. El tiempo pasó y yo ya estaba viviendo con Mónica hacía algún tiempo. Nos gustaba mucho ir a la iglesia y siempre conversábamos en nuestra casa sobre la doctrina adventista. Estamos tomando estudios bíblicos, estamos yendo a la iglesia, pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a bautizarnos? Para bautizarnos tenemos que hacer algo antes. Tenemos que casarnos. Gracias a Dios, es lo que yo quería. ¿Entonces te querés casar conmigo? Sí. Así que tomamos la decisión de casarnos y regularizar nuestro estado civil. Sin embargo, nuestro mayor deseo era entregar nuestra vida definitivamente a Jesús por medio del bautismo. Pero la vida aún nos traería grandes sorpresas. Mi amor, ¿sabes que varias personas en la iglesia me están diciendo que sería bueno que vaya a estudiar teología para ser pastor? Pero la cuestión es que yo ya soy ingeniero, estoy trabajando, ya tengo familia, esposa, hijos, y además tengo 30 años. Y la verdad es que eso me preocupa. ¿Qué te parece? Mi amor, ¿sabes que tienes cara de pastor? Si tú quieres ir, yo te apoyo. Actualmente estoy cumpliendo 5 años de mi ministerio. Me gradué en teología en la UAP y ahora sirvo a la iglesia en el distrito del Yaú, Instituto Adventista del Uruguay. Tengo una hermosa familia compuesta por 3 hijos: Julieta, Belén y Joel. Y por supuesto, mi esposa Mónica.
Soy muy agradecido a Dios por el poder que hay en su palabra para sacar a alguien del ateísmo y ponerlo bajo la luz de la verdad. El Espíritu Santo dirigió mi vida y tocó mi corazón mientras yo estudiaba la Biblia cada día con mayor profundidad. Ese es el poder de la salvación de Dios que tú puedes experimentar independientemente de tu situación. Probad y ved. Esta es mi historia. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Dios los bendiga. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor. Gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Bendiciones y por la oportunidad que nos das de entregarte nuestros diezmos y ofrendas en un acto de adoración. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y dirijas pues cómo se van a utilizar y que tu obra pueda seguir creciendo aquí en Avecor, aún a pesar de las circunstancias que estemos pasando, Padre, que tú nos des fuerza, ánimo para seguir adelante y tu obra se pueda seguir expandiendo y que muchas personas más todavía puedan conocer de el Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús. Padre, esto lo pedimos, no porque tengamos mérito alguno, pero en los méritos santos de Cristo Jesús. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Saludos, querida familia. Ha llegado el espacio más esperado de lo más pequeño de la casa. Un momento en el cual ellos se van a encontrar con Cristo Jesús, se van a enamorar de Cristo Jesús y van a ver las maravillas que Jesús tiene con cada uno de ellos. Donde van a aprender una historia maravillosa, una historia en la cual les va a mostrar muchas cosas que ellos pueden hacer cuando se colocan en las manos de Dios. Así que los quiero invitar y los animo a que puedan participar al momento infantil. Feliz sábado, niños. El día de hoy compartiremos con ustedes una maravillosa historia, la cual tiene por título Derribando obstáculos. El pueblo de Israel tenía por líder a un gran hombre, el cual se llamaba Moisés. Pero Moisés había pasado el descanso, así que el pueblo de Israel quedó solo por un tiempo. Fue allí donde Dios eligió a un gran hombre que será el protagonista de nuestra historia. Este hombre, o este joven en ese entonces, era un muchacho muy valiente. De hecho, el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, que yo iré contigo a donde quiera que vayas. Ese joven estaba lleno de paciencia, de amor y fe. El pueblo de Israel se le había prometido la tierra de Canaán, pero antes de llegar a Canaán tenían que pasar por Jericó. Jericó era una ciudad muy grande y tenía unas murallas enormes, y para poder pasar allá a conquistar esa ciudad tenían que derribar las murallas. Así que Josué, como un joven valiente, se retiró y empezó a orarle a Dios, para que Dios le diera sabiduría de cómo obtener la victoria en ese momento. Fue allí donde Josué oró y le pidió a Dios algo muy especial. Vamos a dirigir nuestras miradas
al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13, y nos dice de la siguiente manera: Aconteció que estando Josué cerca del campamento de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en sus manos. Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Cuando él respondió: No, sino que he venido como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces Josué, postrándose en la tierra, adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos respondió: Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo. En ese momento a Josué se le dio una indicación muy importante. Tenía que rodear la muralla durante 7 días, y durante esos 7 días tenía que dar 7 vueltas. Pero en la última vuelta iba a pasar algo muy interesante. Al sonido del chofar, al sonido de la trompeta, el pueblo de Israel iba a dar un fuerte grito y allí las murallas iban a quedar derribadas. Así hizo el pueblo de Israel conforme a lo que Jehová había mandado. Él iba adelante, el príncipe de los ejércitos iba adelante, los sacerdotes llevaban el arca y todos marcharon con fuerza. Y al sonido del chofar, todos gritaron y así las murallas quedaron derribadas. Fue allí donde el pueblo pudo obtener la victoria y Jehová marchó al frente de ellos. Es interesante saber que Dios cumple sus promesas, niños, y que en cualquier circunstancia el ángel de Jehová está con nosotros. No importa el problema que cada uno de nosotros podamos tener, Dios cumple sus promesas. No importa qué tan grande o qué tan pequeñito sean tus problemas, pero el Señor está allí marchando adelante contigo y Él promete que siempre te va a ayudar. Así como Josué fue un joven valiente, tú también puedes ser un joven valiente. Todos podemos obtener la victoria si creemos en Dios. Es por eso que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojitos, unir tus manos y oremos a Dios en este momento. Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de tener la victoria siempre en tu nombre, Señor. Estamos muy agradecidos, buen Dios, porque tú cumples tus promesas, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana por todos los pequeñitos que nos están escuchando, Señor. Que cualquier problema, cualquier dificultad que ellos tengan, Señor, tú puedas solucionarla. Y así como Josué, podamos obtener la victoria, Señor. Gracias te damos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Así que niños, no olvides que Dios es un Dios que cumple sus promesas y que cualquier obstáculo, el ángel de Jehová pelea contigo. No te rindas. Jesús es tu victoria. Si estás a punto la carrera dejar por problemas que no puedes resolver, fuerzas no hay para continuar, ya cansado estás de tanto fracasar, la esperanza se ha acabado y tus sueños rotos están. No te rindas porque aún puedes lograr, camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad, camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna, camino hay, acéptalo. Unos se rinden, otros logran llegar, otros caen, mas lo vuelven a intentar. Tú no desistas, debes de continuar, tus esfuerzos al fin recompensas tendrán. La esperanza no ha acabado, pues Jesús te guiará. No desistas, pues
victoria te dará, camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad, camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna, camino hay, acéptalo. Camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad. Camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna. Camino hay, acéptalo. Camino hay. Y quiero invitarles pues a buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17 en adelante, donde está justamente la descripción de esta séptima plaga, y dice lo siguiente la palabra de Dios: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Al ver este pasaje, queridos hermanos o querida familia, vemos acá pues una serie de eventos que ocurrirán cuando esta última plaga caiga sobre la faz de la tierra. Y entre los eventos que allí nosotros encontramos está, bueno, la voz que sale del templo que dice: hecho está. Encontramos que se desatan relámpagos y truenos en diversos lugares, un terremoto tan grande cual nunca ocurrió antes, o cual nunca pues antes, mientras hubo hombres sobre la faz de la tierra, había ocurrido. Ciudades enteras destruidas, islas que desaparecen o huyen o se hunden en medio pues de los mares. Los montes, dice allí, que desaparecen, cae granizo desde el cielo, y dice la escritura que es una plaga sobremanera grande. Todos estos eventos ocurrirán mientras pues cae esta plaga esta plaga tiene todo este conjunto de cosas que estarán sucediendo cuando se cumpla lo descrito acá en Apocalipsis 16. Dice la escritura allí, pues iniciando esta plaga, que sale una voz del templo que dice: hecho está. Hecho está. Eso significa que Dios ha culminado su obra en el cielo, que Dios ha culminado su obra también de juicios sobre la tierra, y que ha llegado el momento, ha llegado la hora final para manifestarse al mundo, a la humanidad, en poder y gloria, para salir y dar finalmente la estocada total y definitiva sobre los enemigos, pero al mismo tiempo para poder entonces recompensar al pueblo de Dios, a los fieles de Dios. Recuerden ustedes que Apocalipsis 15:8 nos dice allí la escritura que no hubo acceso al templo de Dios hasta que
cayesen las 7 plagas que menciona Apocalipsis 16. O sea que una vez que las 7 plagas cayeran, entonces se abriría el acceso al templo de Dios. Es porque cuando esta plaga número 7 pues se abre, inicia pues la finalización de la caída de las plagas, de la manifestación de la ira de Dios y al mismo tiempo de la recompensa que viene para los fieles de Dios en la tierra. Está también pues en medio de ese panorama encontramos que se desatan relámpagos y truenos sobre toda la tierra en medio de la naturaleza, y esta se ve conmovida por pues el sonido de los truenos y los relámpagos. Un terremoto tan grande cual nunca antes había ocurrido sobre la faz de la tierra ocurrirá. Ciudades destruidas, islas huyen, desaparecen. Todo este panorama, queridos hermanos y amigos, pues crea un caos sobre la faz de la tierra, un cataclismo como nunca antes existió mientras hubo seres humanos sobre la faz de la tierra. Lo que indica pues que ha llegado la hora final, que ha llegado justamente la manifestación total de los juicios de Dios sobre la tierra y la hora en que Dios también se manifestará para poder liberar y salvar a su pueblo, a su iglesia. La tierra se encuentra entonces sumergida en un caos, una crisis. No solamente por que se desata esta plaga. Recuerde que ya los mares, parte de los mares se han convertido en sangre, los ríos también. El sol está calentando y quemando como fuego sobre los moradores de la tierra, los que tienen la marca de la bestia. Y en medio de todo ese panorama, la persecución que está viviendo el pueblo de Dios y lo que ya estudiamos de las 2 últimas plagas, la quinta y la sexta, esa gran ruina y matanza que se está realizando entre los poderes malignos. Ahora esta plaga pues complementa un caos generalizado, un caos como nunca antes sobre la faz de la tierra. Y según los eruditos bíblicos, el estado de la tierra producto de esta plaga y de estos eventos finales llegará a ser semejante a lo que describe la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios comenzó su obra creadora allí en Génesis capítulo 1. La tierra quedará después de estas plagas y estas calamidades en un estado también de desorden total. La tierra entonces quedará en un estado de caos, conmovido, producto de este cataclismo que ocurrirá en medio de terremotos, ciudades que son destruidas, islas que desaparecen, y también nos menciona el texto que caen granizos que pesan pues alrededor de 34 kilos. Imagínense ustedes, un granizo que pesa 34 kilos cae sobre la faz de la tierra, y dice que entonces esta plaga era en sobremanera grande. El apóstol Juan coloca allí como una exageración describiendo la plaga, sobremanera grande, porque sin duda alguna será pues muy destructivo esta plaga y los elementos que la rodean. Ahora, cuando nosotros analizamos esta plaga a la luz de otras secciones de las series apocalípticas, las series de 7, recuerdan ustedes que Apocalipsis tiene 4 series de 7, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y esta temática que son las 7 plagas. Y vamos a ver lo que dice pues finalizando el séptimo sello y también pues la séptima trompeta, Apocalipsis 6, 14 al 17 y Apocalipsis 11, 15 y 18, porque eso nos ayuda a comprender también más de lo que hemos estado estudiando y también los acontecimientos que llevará pues esta séptima plaga. Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17, que
el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fíjense, interesante, el cielo se enrolla como un pergamino, todo monte y toda isla se remueve de su lugar. Allá dice, cuando cae la séptima plaga, que las islas desaparecen, los montes también. Y los reyes de la tierra, versículo 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así que en la serie de los 7 sellos, el séptimo sello habla de, pues también en el versículo 13 y 12, de un gran terremoto, caída de las estrellas, en fin. Pero nos dice acá que también pues se conecta con la séptima plaga al presentar que la isla se remueven, los montes también se desaparecen, pero ahora nos presenta acá y nos amplía el panorama que todos aquellos que no hicieron arreglos para encontrarse con Cristo Jesús, los que no se prepararon para poder tener ese encuentro glorioso con Dios, dice que ellos gritarán y exclamarán, versículo 16, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Juan 1:29 dice claramente, cuando él vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y él vendrá allí, al lado pues también del que está sentado en el trono, que es el Padre, Dios el Padre. Jesucristo descenderá con poder y gloria. Lo que indica pues que esta plaga, la séptima plaga, pues da apertura a la venida gloriosa de Cristo Jesús. Incluso cuando leemos pues también la séptima trompeta en Apocalipsis 11, 15 y 18, dice la Escritura que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. También, así como lo describe allá Apocalipsis 16, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando se da apertura pues a la séptima trompeta, dice, mira, se oyen las grandes voces. ¿Y qué son esas voces? Dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo que indica es que trae, pues como consecuencia, el reino glorioso y eterno de Cristo Jesús. Y dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha llegado pues la hora de recompensar, de dar el galardón a todos los siervos fieles, a los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a todos los siervos fieles de todas las edades. Ahora, hay un punto interesante en medio de todo este panorama y de esta descripción, ¿no? Sin duda alguna, cuando nosotros vemos todos estos textos que hemos leído, esta plaga pues termina entonces con la aparición gloriosa de Cristo Jesús, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo describe pues el sexto sello y lo describe, el séptimo sello y la séptima trompeta, y vamos a ver que justamente al terminar esta séptima plaga, pues lo que va a acontecer es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice allí la Escritura, lo leímos ahorita en la séptima trompeta, allí en Apocalipsis 11, versículo 15 y 18, y también aquí en Apocalipsis 16 nos habla de que se oye la voz de Dios, y luego dice que se escuchan y se ven relámpagos y se ven truenos
se oyen truenos en medio de todo lo que está aconteciendo. Y dice pues allí en la séptima trompeta que es la voz de Dios, es la voz de Dios la que se manifiesta o el que se manifiesta, y dice que cuando en medio de todos esos estruendos y sonidos, la voz de Dios lo que anuncia es el reino glorioso de Cristo Jesús. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 28 y 29, quiero invitarles a buscar en sus Biblias esta cita, y allí nos dice en una oportunidad, Dios habló desde el cielo y dice en la Escritura lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. Esto está hablando el Señor Jesucristo, y dice que entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel ha hablado. Entonces fíjense lo siguiente: cuando Dios habló, dice que la gente que estaba allí pensó que había sido un trueno. La gente escuchó como un trueno porque la voz de Dios es muy poderosa y retumbó como si fuese un trueno. Y también Apocalipsis 19:6, unido justamente y se relaciona con lo que dice Apocalipsis 11, como lo acabamos de leer. Y quiero compartir con ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es que en medio de los grandes truenos, en medio de esos grandes sonidos, en medio de estruendos como aguas, como dice Apocalipsis 19:6, es justamente declaraciones divinas, son declaraciones por parte de Dios. Es la voz de Dios que está hablando directamente. Pero la humanidad escucha como grandes truenos o estruendos de aguas. Y es que Dios anunciará pues a su pueblo su venida gloriosa nuevamente. Dios anunciará a su pueblo la hora y el día exacto de su venida. Por eso es que Apocalipsis 16, versículo 15, previo a la séptima plaga, dice que he aquí vengo pronto, dice el Señor. En medio de esas dos últimas plagas que están ocurriendo casi paralela, está esa cita que dice el Señor: he aquí vengo pronto. Preserva pues tus vestiduras blancas, velad. Lo que indica pues que la venida de Jesús está tan cerca en ese momento cual nunca antes nosotros podemos imaginarnos o podríamos imaginarnos. Ahora vamos a resumir el panorama de estas últimas 3 plagas que hemos estado estudiando durante estas noches y poder entonces ahora, ya que hemos estado estudiando cada una de estas plagas, ver de forma sintetizada los acontecimientos finales. En primer lugar, se da ese decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Recuerde que eso ocurre allí finalmente, que se quiere exterminar al pueblo de Dios después de que cae la 4ª plaga. Y es cuando Dios entonces interviene de una forma poderosa a través de las tinieblas densas que envía, según allí Apocalipsis 16, versículo 10. Luego, según Zacarías 14, 12 y 13, cuando se envían las plagas, Dios crea ese pánico entre los impíos y levantan sus manos entre sí. Apocalipsis 17, 16 dice que ellos se agarran odio entre sí mismos, los reyes de la tierra, la bestia, y entonces ellos causan su propia ruina y su propia destrucción. Comienzan a matarse entre ellos mismos, y entonces luego, en medio de esa gran matanza que se están haciendo ellos, producto de que se dan cuenta de que han sido engañados, de que están perdidos, de que están del lado equivocado,
entonces ocurre el cataclismo sobre la tierra que está descrito acá en la plaga número 7 y que hemos pues estudiado en esta hora. Y después, querida familia, queridos hermanos, pues entonces ocurre el descenso glorioso y poderoso de Cristo Jesús. De hecho, en Apocalipsis 17:14, que está unido allí ya a la descripción, pues incluso desde la sexta plaga, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero. Y recuerden ustedes que la batalla se está preparando en la sexta plaga. La batalla y el lugar se llama Armagedón, como estudiamos estas noches. Y dice, pelearán contra el Cordero, o sea, contra Cristo Jesús. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Es así de forma sintetizada entonces como ocurre. Bueno, tuvimos un pequeño detalle aquí en la grabación, se nos detuvo, no sé en qué momento quedé, pero estaba diciéndoles, queridos hermanos, querida familia, que es así entonces como, pues, de forma sintetizada ocurren estos acontecimientos. Y Apocalipsis 17:14 entonces nos dice que es la batalla del Cordero, y el Cordero, que es Jesucristo, vencerá. Y ahora, cuando todo esto ha estado ocurriendo, pues entonces viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gloriosa y poderosa venida de nuestro gran Dios y Salvador. Lo que tanto nosotros hemos anhelado y esperado. Y quiero repasar pues eventos de la venida de Cristo Jesús, que seguramente ya ustedes conocerán, pero es importante recordar, porque cuando entonces la séptima plaga está cayendo sobre la faz de la tierra y ocurre ese cataclismo, allí inmediatamente pues ocurre la venida de Cristo Jesús. Algunos teólogos ubican incluso la venida de Jesús mientras la plaga está cayendo, otros ubican la venida de Jesús una vez que culmina esta plaga. Pero lo cierto es que está muy rápido los sucesos que presenta acá Apocalipsis 16. Y entonces Cristo Jesús comienza su descenso en poder y gloria. Y dice entonces Mateo 24:30 que aparece la señal del Hijo del Hombre. Y aquí que todas las naciones le verán. Toda la tierra, todos los moradores de la tierra verán a Cristo Jesús viniendo con poder y gloria. Como dice también Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. La venida de Cristo Jesús será de forma visible, de forma personal, y vendrá acompañado de millones y millones de ángeles. Así lo describe la Escritura. Y dice después entonces la Escritura que cuando Jesús comienza su descenso glorioso a la tierra, entonces ocurrirá una resurrección especial. Porque dice Apocalipsis 1:7 que le verán todo ojo sobre la faz de la tierra, pero también le verá incluso aquellos que le traspasaron. O sea, los que tienen parte en su crucifixión, los que le llevaron a su muerte allá en la cruz del Calvario. Y ahí se cumple una promesa interesante que Jesucristo hizo allá en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 64. Cuando estaba frente al Sanedrín, a los líderes religiosos, allí estaba Anás, Caifás, los líderes principales del Sanedrín y de Israel, que lo sentenciaron a la muerte y lo llevaron a la cruz. Jesús le dijo, pero os digo que me veréis sentado a la diestra del Padre, viniendo en poder y gloria. Jesús les profetizó, les prometió a ellos que ellos le verían viniendo en poder y gloria. Por eso es que ellos serán resucitados de forma especial, en una resurrección especial, para ver a Jesucristo viniendo en poder y gloria, porque eso se lo prometió Jesús.
Y allí mismo se cumple también lo que dice Daniel 12:2, que dice que unos resucitarán para vergüenza y otros para vida eterna. Pero también nos muestra la Escritura en 1 de Tesalonicenses 4:16, que entonces ocurre también la resurrección de los justos, ocurre la resurrección de todos los fieles a lo largo de la historia, porque dice entonces que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los fieles resucitarán. Dice también Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que entonces llegará el día en que todos los sepulcros serán abiertos y se oirán, y ellos oirán la voz de Dios. Y aquí que unos serán resucitados para vida eterna y otros para perdición eterna. Entonces la Escritura nos muestra que los fieles a lo largo de la historia que hayan muerto se levantarán de los sepulcros. En medio de que la tierra se encuentra en ese caos producto de la séptima plaga, comienzan a abrirse los sepulcros y comienzan a resurgir de entre ellos todos los fieles a Cristo Jesús, todos los fieles a la palabra de Dios, todos aquellos que murieron por causa de la palabra a lo largo de la historia, y también aquellos que murieron por causa de no adorar la imagen de la bestia y no aceptar la marca de la bestia. Ellos se levantarán. Y dice entonces Mateo 24:31, que entonces Dios enviará a sus ángeles para que recojan o levanten a los escogidos de toda la faz de la tierra. Y los ángeles comienzan pues su descenso hasta donde están los fieles, porque Jesucristo no pisará la tierra. Primero de Tesalonicenses 4:17 dice que después de esa resurrección de los justos, dice el apóstol Pablo, y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que el Señor Jesucristo estará en el aire y los ángeles son los que nos levantarán, como dice Mateo 24:31, y nos trasladarán hasta donde está el Señor Jesucristo en el aire para encontrarnos con Él. Y de esa forma después comenzar el ascenso glorioso hacia el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso momento! Será el día más especial, más glorioso, más importante de toda la historia. Y saben, mientras los fieles se están encontrando con su amado Salvador, mientras los fieles han resucitado, mientras los fieles se reencuentran con su familia, mientras los fieles son tomados por los ángeles y ahí están abrazados junto a los ángeles y están ascendiendo hasta donde está el Señor Jesucristo en el aire, triste será pues el final para los impíos, los que no hicieron arreglo, los que no se prepararon para este día glorioso. Y dice la Escritura que entonces los cuerpos de todos los impíos quedarán extendidos sobre la faz de la tierra. En el libro de Jeremías capítulo 25 versículo 33, y dice allí la Escritura que quedarán muertos sobre la faz de la tierra, quedarán tendidos sobre la faz de la tierra. No habrá quien los llore, no habrá quien los junte, no habrá quien los sepulte, no habrá nadie. ¿Por qué? Porque los impíos quedarán muertos, dice, sobre la faz de la tierra como estiércol, dice Jeremías. Y todos los impíos pues morirán, y los fieles, los justos, serán trasladados al reino de los cielos. Y al ser los fieles trasladados al reino de los cielos, pues nadie podrá juntar a los cuerpos de los impíos. Triste será pues el final de los impíos en aquel día cuando el Señor descienda por segunda vez. Dice, yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 y 18, que será pues
la gran cena de Dios, y de las aves rapaces vendrán y comerán los cuerpos que estarán extendidos sobre la faz de la tierra. Dice: vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Dice la Escritura que las aves rapaces vendrán y comerán los cuerpos que estarán extendidos por la faz de la tierra, los cuerpos de los impíos. Pero mientras esto está ocurriendo, el banquete de las aves rapaces, la gran, pues, dice allí la Escritura, cena de la ira de Dios, en el versículo 17, también hay una gran cena especial para los fieles, para los escogidos, los fieles que han sido tomados por el Señor para recibirle en el aire, los fieles que ahora serán trasladados al reino de los cielos a vivir con Él por toda la eternidad. Y quiero invitarles a buscar allí Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer desde los versículos 7 en adelante. Apocalipsis 19, versículo 7 en adelante. Y dice la palabra de Dios que aquel día, cuando los fieles ya hayan pues sido levantados por el Señor Jesucristo, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa ha sido la iglesia. La iglesia se ha preparado para recibir a Jesucristo. La iglesia ahora está con su amado esposo. La iglesia ahora va a recibir la bendición. La iglesia ahora va a recibir la bendición de estar para siempre con su gran Dios. Y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La gran cena de las bodas del Cordero, de las bodas de Dios. Mientras está ocurriendo la gran cena, pero de las aves rapaces en los cuerpos de los impíos, los fieles celebran la gran cena de la boda del Cordero de Dios, la gran cena de ese matrimonio, de esa unión a partir de ahora y por toda la eternidad al lado de Cristo Jesús en el reino de los cielos. Ah, mi querida familia, queridos hermanos y queridos amigos, en aquel momento los fieles, los que nos hayamos preparado, diremos y pensaremos: valió la pena ser fiel a Cristo Jesús. Valió la pena haber pasado necesidades. Valió la pena haber pasado momentos de desempleo, producto de ser fiel a la ley de Dios y al cuarto mandamiento, que es la observancia del día del Señor. Valió la pena de haber soportado, pues, tanto escarnio, señalamientos y aborrecimientos por causa del nombre de Jesucristo. Valió la pena incluso ser perseguidos y afligidos por la bestia, por los impíos, los que tienen la marca de la bestia. Valió la pena incluso dar la vida por Cristo Jesús. Y en ese día diremos: valió la pena. Ahora estaremos con nuestro gran Dios por toda la eternidad. Y yo quiero hacerte una invitación especial, querida familia, queridos hermanos, a que nosotros podamos hacer pues los preparativos necesarios en nuestra vida para encontrarnos con Cristo Jesús.
Nada de lo que está pasando ahora, nada de lo que pasará se compara con lo que Dios tiene prometido para entregarnos, para darnos a cada uno de nosotros. Por eso, no temamos. ¿Sabes cómo inició tu iglesia? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Conoces la historia de tu distrito o de la asociación? Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. No debemos temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Si deseas conocer la historia de nuestra iglesia, de nuestros distritos, entonces no te puedes perder Avecor, una historia de fe, la primera serie documental de nuestro campo, donde conoceremos a nuestros pueblos y ciudades. Nuestros templos e iglesias. Nuestros pioneros, nuestros líderes en la actualidad. Qué maravilloso mensaje hemos oído en este día de parte pues de nuestro gran Dios. Hemos disfrutado de esta programación juntos y queremos agradecerles en nombre de toda la administración de nuestro campo que se hayan conectado a nuestra programación y también a nuestros pastores que han pues formado parte de esta hermosa programación. Esperamos que haya sido de su agrado y quiero antes después de culminar nuestra transmisión en esta hora invitarte allí donde estás para tener una oración. Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno en gran manera con nosotros. Gracias por este día santo que nos está permitiendo disfrutar. Gracias por todo el programa, Señor, de esta mañana. Y porque hemos, Señor, podido reencontrarnos en medio, pues, de la distancia como una familia espiritual. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor, que se ha conectado, que en este momento está escuchando esta oración. Sé con ellos, con su familia, susténtales y guárdales, oh Dios. Te lo imploro en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta luego, querida familia. Bendiciones para todos. La invitación es para el próximo sábado a la misma hora y por nuestro mismo canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se ha cumplido, mucha luz hemos recibido, hemos clamado por tu Espíritu,
campos blancos. Aún queda tanto por hacer, un pueblo santo has pedido, de tu justicia revestido, y hay humillados te pedimos. Danos, Señor, lo que nos falta. Señor, transfórmame, quebranta mi corazón. Dame tu Espíritu Santo, escucha mi oración. Señor, transfórmanos, toma nuestro corazón. Danos tu Espíritu Santo, pedimos en oración. Transforma nuestro entendimiento para anunciar el Evangelio, que en todos los grupos pequeños y en todos nuestros corazones se sienta el fuego